En las vastas y sombrías profundidades de la comedia televisiva de Big Bang Theory, se alza una figura que desafía las limitaciones de la mente humana, Sheldon Cooper. No es simplemente un personaje construido para el entretenimiento, sino un arquetipo enigmático que nos invita a cuestionar la esencia de la existencia misma. ¿Es su genialidad un don o una condena? ¿Es su búsqueda de conocimiento una vía de escape o una prisión más? Hoy, desentrañaremos las capas filosóficas de su ser y exploraremos las preguntas existenciales que se ocultan tras su inquebrantable lógica. La intención de este análisis no es solo entender a este personaje como un ente ficticio, sino también desvelar lo que su carácter revela sobre la condición humana. En la algarabía de su risa y la extrañeza de sus costumbres, yace una verdad oscura que muchos preferirían ignorar. En cada episodio, el existencialismo, el nihilismo y las preguntas sin respuesta se escurren entre las risas enlatadas, esperando ser desenterradas por aquellos dispuestos a mirar más allá de la superficie. Nos sumergiremos en el abismo de su psique, donde el intelecto se encuentra con la desesperación, y donde cada descubrimiento científico es una pequeña victoria en una guerra interna perpetua. Prepárense para un viaje filosófico a través de la mente de uno de los personajes más complejos y perturbadores que la televisión haya conocido. Nos espera una odisea de ideas y reflexiones que desafiarán nuestras propias percepciones de la realidad. Cooper, una entidad cuya mente parece orbitar en una dimensión distinta a la de los mortales comunes, es un prodigio del intelecto. Su extraordinaria capacidad para extraer verdades del tejido del universo se convierte en un doble filo que lo aísla de la humanidad que lo rodea. En su mundo donde la región de los números y la lógica gobiernan, la simplicidad emocional se pierde en un laberinto de complicaciones y reglas sociales que no está equipado para entender. Él no solo vive, sino que existe en un plano casi metafísico, donde sus interacciones se convierten en experimentos y sus relaciones en incógnitas que deben ser resueltas. La soledad de Cooper es un testamento a la paradoja de la genialidad, la alienación que acompaña a la amplia comprensión del cosmos. Mientras otros encuentran consuelo en la comunicación empática y el calor de la compañía humana, Cooper sufre la condena de un aislamiento autoimpuesto. En su torre de marfil, donde la pureza de los axiomas matiza su visión del mundo, cada conexión humana se desdibuja en la niebla del entendimiento incompleto. Su soledad no es la ausencia de compañía, sino una barrera invisible construida por su propia percepción exaltada de la realidad. A pesar de su monumental intelecto, este personaje tropieza en el terreno de las emociones, como un titán de barro quebradizo. Su búsqueda insaciable por el conocimiento parece ser una estrategia de distracción para evitar el enfrentarse con las profundas grietas de su ser emocional. Por cada teoría cuántica que comprende, hay una emoción simple que se le escapa. Así, Cooper se convierte en un ejemplo viviente de la dualidad entre mente y corazón, la batalla interminable entre saber mucho y comprender poco, un coloso con pies de barro intentando sostenerse en un mundo que nunca llegará a entender del todo. Cooper es una personificación viviente de la voluntad de poder, un concepto que, aunque surge de la filosofía más sombría, encuentra en su ser una manifestación radical y a menudo inquietante. Para Cooper, la realidad es una serie de piezas que deben ser dominadas, comprendidas, subsumidas bajo su control mental. Su pasión por la física teórica no es solo un amor por el conocimiento, sino una pulsión irresistible de imponer orden en un universo caótico, de esculpir sentido en la nada misma. Sin embargo, este deseo de dominación no se limita a su ámbito académico. En su vida personal, Cooper lucha constantemente por imponer su propia estructura de la realidad sobre aquellos que le rodean. Sus contractuales relaciones de compañerismo y estrictos itinerarios reflejan un intento casi patológico de mantener un control absoluto sobre su existencia. Pero esta pretensión de omnipotencia se ve filtrada a través de la realidad ineludible de sus propias limitaciones humanas, creando un conflicto eterno entre su deseo de controlar y la imposibilidad de hacerlo por completo. La lucha de Cooper se hace evidente en su constante necesidad de probarse superior intelectualmente a los demás, un esfuerzo fútil que solo resalta su propia vulnerabilidad. La rigidez con la que sostiene sus principios es un escudo frágil que oculta el miedo al desmoronamiento de su identidad. La voluntad de poder en Cooper no es una conquista gloriosa, sino una batalla perpetua, un asedio sin fin contra un mundo que no se deja domar fácilmente.
Así, sus interacciones personales se convierten en un campo de batalla donde sus amigos y colegas son tanto adversarios como peones en su desesperada guerra por la supremacía. El universo de Cooper es un tapiz tejido con los hilos de la lógica y la ciencia, pero en el centro de ese intrincado diseño se encuentra un vacío existencial ineludible. Su mente, un mecanismo perfectamente calibrado para desentrañar los misterios más oscuros del cosmos, choca contra los muros del absurdo en la búsqueda de un significado mayor. El drama de su vida no es la comedia de situaciones cotidianas, sino una tragedia existencial donde cada fórmula matemática es un intento fallido de llenar el abismo, cada teoría una linterna titilante en la oscuridad perpetua de la incertidumbre. Cooper, como un moderno Prometeo encadenado no a una roca, sino a su propio intelecto, se ve obligado a contemplar su insignificancia ante un universo indiferente. El humor de la serie se convierte en una máscara que oculta una verdad más sombría. La risa es un eco en el vasto vacío del cosmos. La racionalidad de Cooper, tan perfecta y fría como una estrella distante, se enfrenta a lo irracional de la condición humana. Su incapacidad para comprender las sutilezas emocionales y las complejidades sociales es una constante lucha contra el absurdo, una danza trágica en la que cada paso está predeterminado por la falta de sentido inherente a la existencia. En muchos episodios, vemos cómo Cooper intenta imponer una estructura a un mundo que insiste en escapar de su control. Cada contrato de relación, cada rutina meticulosamente planificada, no es sino un esfuerzo titánico por construir una fortaleza contra el caos. Sin embargo, esta construcción es siempre precaria, como un castillo de naipes susceptible a la más mínima brisa de lo inesperado. Las reglas que crea son los barrotes de su propia cárcel emocional, una prisión de cristal que le permite ver el mundo con claridad pero no interactuar con él de manera significativa. En esta prisión, su risa es como el susurro de un viento helado en una caverna, resonante pero vacía. Al observar detenidamente a Cooper, uno no puede evitar sentir que su vida es una sinfonía inacabada, donde cada nota de su intelecto resuena con una belleza cruda y desoladora. En su perpetua búsqueda de conocimiento, lo que realmente encuentra es una serie de espejismos, reflejos distorsionados de una verdad que siempre se le escapa. Cooper, en su esencia, es un faro en una tormenta cósmica, iluminando brevemente la vastedad del universo solo para ser envuelto nuevamente por la inmensidad de lo desconocido. Su risa, aunque contagiosa, es como el eco de una estrella moribunda, brillante pero destinada a apagarse. Cooper, con su intelecto astronómico, es un Jano moderno, una figura bifronte enfrentada tanto al esplendor del conocimiento como al abismo de la ignorancia. Su vida es un tapiz tejido con los hilos dorados del ingenio humano y los hilos sombríos del dolor existencial. Cada interacción con sus amigos, cada pequeña victoria y cada monumental fracaso, se convierte en un microcosmos de la eterna lucha del ser humano contra su propia insignificancia. Los diálogos de Cooper no son solo palabras, son mantras esculpidos en la roca dura de la realidad, esfuerzos titánicos por encontrar un orden en el caos primordial. Al contemplar a Cooper, vemos reflejadas nuestras propias ansiedades y nuestras propias búsquedas de sentido. La risa que nos arranca es un anestésico temporario contra la desesperación existencial que todos llevamos dentro. Pero más allá de la carcajada, hay una invitación a reflexionar sobre nuestra propia voluntad de poder, nuestra propia batalla contra el absurdo. En las oscuras profundidades de la psique de Cooper, encontramos un espejo que nos devuelve una imagen perturbadora y hermosa, la imagen de nuestra propia condición humana, frágil pero eternamente curiosa, empujando contra los límites de lo comprensible en un universo implacable. Espero que este análisis filosófico sobre Cooper haya encendido una chispa de reflexión en ustedes. Los invito a compartir sus propios pensamientos en los comentarios y a suscribirse para más contenido que desafía la mente y el alma. ¿Qué les parece? Dejen su opinión abajo y no olviden darle al botón de me gusta si disfrutaron del video. Hasta la próxima exploración.